Tengan todos muy buenos días. Doy gracias al Señor en este día por la palabra que vamos a compartir, que va a ser, yo sé, de mucha bendición para todos nosotros. Gracias a Dios por esta lectura que aparece en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, del versículo 1 al 18. Este capítulo habla de un señor lisiado que venía de vez en cuando un movimiento en las aguas del estanque de Betesda, y el que aprovechaba ese movimiento de las aguas era sanado. Como estaba lisiado, pues no tenía tiempo de llegar a las aguas, y por eso duró muchos años con esa dificultad que no le permitía llegar para la sanidad que necesitaba recibir. Bueno, y dice la palabra en el capítulo 5, verso 2: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Vamos a llamar este estudio la iglesia de hoy. Dios muestra en su plan maravilloso, a través de la palabra que él mismo inspiró, que estamos frente a una realidad ineludible. El estanque de Betesda es el tipo de la iglesia de hoy. Es decir, la iglesia de hoy debe caracterizarse como ese pasaje tan bonito de lo que aconteció allá en Betesda. Dice que esta iglesia es la iglesia que está bajo la unción apostólica y profética. Una iglesia que se mueve con una visión amplia del plan de Dios y que se mueve en ese poder glorioso, que el poder de Dios se manifiesta a través de cada uno de sus miembros. Esta iglesia debe tener los 5 ministerios, como dice en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, en el versículo 11, que dice del apóstol, habla del apóstol, del profeta, del evangelista, de los pastores y de los maestros. Esa es la iglesia que debe caracterizar a la iglesia de la actualidad. Por otro lado, esta iglesia debe recibir unas manifestaciones del Espíritu Santo de tiempo en tiempo. Es decir, una iglesia que se mueve en este movimiento del Espíritu Santo, que mantiene a la iglesia actualizada, y eso hace que la iglesia se manifieste el poder de Dios dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y se van a ver los milagros, los prodigios y las señales. Vamos a partir del principio que el mayor milagro que Dios puede hacer es la salvación del ser humano. Lo demás, Dios lo hizo con una orden de su boca. Las galaxias, los planetas, las atmósferas, los cielos, la luna, todo eso Dios lo hizo con una orden de su boca. Y cuando fue a hacer al ser humano, lo hizo con el pulpeo de sus dedos y lo moldeó del barro que encontró en el momento cuando estaba haciendo al ser humano, que fue Adán. Después Adán, viene la mujer Eva, que la sacó de una costilla de Adán. Muy bien, sobre ese lado pues vamos a ver que el milagro de la salvación es el más grande milagro que Dios está haciendo en este tiempo. Y gracias a Dios, porque salvación hay todos los días. Una iglesia tiene que moverse en esa línea de salvar de la salvación integral del ser humano. Muy bien. También es importante que esa misma manifestación de la iglesia se haga también una realidad en cada hogar cristiano. Que el esposo, el papá, el padre de familia, sea el apóstol, sea el profeta, sea el sacerdote, sea el vidente, o sea, lo que va a ver de la actualidad del ser humano, de su familia, en el momento. Y el profeta que va a ver en futuro o al futuro de su familia.
y el sacerdote, el que va a interceder, la línea de autoridad de que Dios establece. Todos esos detalles tienen que cumplirse en el hogar cristiano, tal como se puede ver también en la iglesia que funciona de esa categoría. También vamos a decir que el estanque de Bethesda estaba ubicado en la puerta de las ovejas, muy cerca a la puerta que restauró Nehemías y Esdras cuando volvieron de nuevo a Jerusalén, con el permiso del rey que los mandó con un salvoconducto, y gracias a Dios que ellos realmente cumplieron con la orden que Dios les había dado. También podemos ver que según el diccionario la palabra Bethesda viene del idioma arameo, que quiere decir casa de gracia o casa de misericordia. La iglesia tiene que ser una casa de gracia, una casa de misericordia. Decimos que la iglesia debe ser una comunidad terapéutica, donde haya sanidades, donde haya restauraciones, donde haya milagros, prodigios y señales. Esa debe ser la labor de la iglesia. Muy bien, vamos entonces a ver los personajes que están involucrados en este pasaje. En primer lugar, vamos a hablar de Jesucristo. Él dijo y dice en la actualidad también: yo soy la puerta. En Juan capítulo 10, verso 9, dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Quiere decir que la iglesia entra, se salva a la persona y sale a llevar el mensaje de salvación fuera de la iglesia, fuera de las cuatro paredes, y va llena de la alimentación espiritual comparada con los pastos, ¿verdad? Como dice allá en el Salmo 23, que el buen pastor está pendiente de que la oveja coma el pasto tierno, no el pasto que le va a hacer daño, sino el pasto tierno, el pasto, vamos a llamarlo actualizado. Muy bien, en segundo lugar, la puerta de las ovejas fue edificada en el tiempo de Nehemías por los sacerdotes. En el capítulo 3 de Nehemías, en el versículo 1 dice: entonces se levantó el sumo sacerdote de nombre Eliasib. Esa palabra Eliasib quiere decir Dios restaura. Dios restaura la iglesia de hoy, no la iglesia de la denominación, no la iglesia metida dentro de una serie de dogmas dentro de cuatro paredes. Tienes que ser la iglesia que se mueve por el Espíritu Santo, la iglesia que está llamada a impactar y dar vida al resto del cuerpo de Cristo y dar vida al pueblo, a la sociedad, a las comunidades. Yo digo a un país entero. Por otro lado, cuando Nehemías ordena que Eliasib restaure la puerta de las ovejas, quiere decir que esa puerta estaba ubicada entre una torre llamada Torre de Amea, que la palabra Amea significa testimonio, y edificaron hasta la Torre de Hanahel, que significa Dios tiene gracia. Es decir, la iglesia se mueve en medio de un testimonio, ni en medio de la gracia de Dios. Qué cosa tan perfecta. Bien completa está realmente la señal, el diseño de la iglesia de Dios, porque ese es el diseño del plan de Dios. En tercer lugar dice que entre la puerta y el estanque lo que había era enfermo. Vamos a llamarlo, entre la puerta y la parte externa lo que hay es enfermo. La gente está enferma, la gente está asustada, la gente vive atemorizada. La gente, es más, basta que se diga de una pandemia, que se diga por allá en Suiza, en la Organización Mundial de la Salud, se decreta que es una pandemia, que el epicentro está en tal país. Muy bien, ok, pero la gente vive atemorizada. No solamente por eso, sino por muchas cosas que suceden en la actualidad en todas las ciudades, en todos los países. Esto es mundial. Por otro lado, pues, gracias al Señor que nosotros tenemos a quien acudir de inmediato. Por otro lado, dice que estaba en Juan capítulo 5, verso 3, dice: en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos,
cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Quiere decir que esa gente está necesitando. Y el movimiento del agua, amado y amada iglesia, amados hermanos, el movimiento del agua quiere decir que la iglesia está en movimiento. La iglesia es un cuerpo vivo, activo, es un organismo vivo. No es una organización, es un organismo vivo de movimiento con actividad. Gracias al Señor, porque en número 4 dice, fuera de la iglesia lo que hay es religiosidad, y para aquel tiempo había una ley punitiva. Toda la ley descrita en el Pentateuco terminaba en pena de muerte, toda la ley. Por eso dice acá, en Juan capítulo 5, verso 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Eso es en referencia a Jesucristo, que es el que sana al hombre enfermo, paralítico, cojo, pero era día sábado, imagínense, el día sábado. Quebrantar el día de reposo para ellos era pecado, porque era el día de reposo. Pero el mismo Cristo dijo, yo soy el sábado. El que tiene a Cristo no tiene que guardar un día de reposo, sábado, domingo, lo que sea. No, él tiene a Cristo y es un reposo eterno y las 24 horas del día. Quiere decir que usted se acuesta, como dice en el Salmo 4:8, en paz me acostaré y así mismo dormiré. O sea, porque tiene el reposo que se llama Jesucristo. Número 5 dice, dentro de la puerta había una presencia de gente adinerada por causa del plan de Dios. Fíjense ustedes, por causa del plan de Dios. En el capítulo 3 de Nehemías, el versículo 31 y 32 dice, después de él que Nehemías restauró Malquías, el hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes. Quiere decir que había un señor que era de mucho dinero, que era el que hacía pues, los platos de plata y de bronce. Dice que restauró esa parte también de la muralla, de las puertas de Jerusalén, y dice que hasta los sirvientes del templo y de los comerciantes, frente a la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina, y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas, las fueron restauradas por gente de dinero, que eran los plateros y los comerciantes. Hablamos de plateros, los joyeros, los que fabricaban joyas, compraban oro, compraban plata, compraban piedras preciosas, etcétera. Bueno, lo importante es que haya gente de dinero, porque el plan de Dios y la salvación no tiene que ser exclusivamente para el pueblo. Vamos a predicar en las orillas del pueblo, en los barrios. No, el plan de Dios es para todo el mundo, para todo el mundo. Todo el mundo tiene que ver a Cristo, recibirlo como un salvador personal. O sea, Dios no tiene acepción de personas. Muy bien, gracias a Dios por esto. Y número 6 dice que hoy es el día de dedicación de la puerta de nuestra casa. Y si la puerta de nuestra casa, si esa puerta de las ovejas fue dedicada a Dios, como dice el libro de Nehemías, después que fue restaurada, la puerta de tu casa, la puerta de mi casa, tiene que ser restaurada. Allá en el tiempo de la esclavitud del pueblo de Israel, allá en Egipto, la restauración de la puerta fue por causa del plan de Dios, y tuvieron que matar un cordero de 1 año sin ningún defecto y tomar el hisopo, y con el hisopo utilizaron la sangre del cordero en un lebrillo, vamos a llamarle una totomita, y le echaron allí la sangre, y con esa sangre empapaban el hisopo y lo pusieron en el dintel de las puertas. Esa fue la restauración con un fin de salvación. Cuando nosotros restauramos la puerta de nuestra casa por la fe, quiere decir que a la puerta de nuestra casa entrará y saldrá por causa del plan de Dios la gente, la que llegue a mi casa y la que salga de mi casa. Y mis hijos, cuando salgan, tienen que salir a trabajar,
a servirle al Señor. Así como llega gente que también tiene que ser restaurada en la casa de cada uno de los cristianos y cada uno de nosotros. Por otro lado, dice la palabra que esta restauración fue celebrada en Nehemías capítulo 12, versos 37 al 43, dice: hoy es el día de la dedicación especialmente espiritual de nuestra casa y nuestra puerta, como un acto de fe con la sangre del Cordero, como sucedió en Egipto en contra de la pandemia del COVID-19. Hoy es el día en que nosotros vamos a restaurar la puerta de nuestra casa. Y vamos a orar en la línea, amados y amadas, de que por ahí no va a entrar el virus, para la gloria del Señor, porque está la puerta restaurada con la sangre del Cordero. Es un acto de fe, nada más. Usted no tiene que matar una oveja, no tiene nada que hacer. Y sabe una cosa, que la palabra hisopo significa fe. El hisopo era una planta cuya raíz estaba tan multiplicada las raicillas que hacía las veces de hisopo. Así debe ser la fe de nosotros. Una fe poderosa, una fe activa, una fe viva, que sirva para muchas cosas, entre ellas la restauración de la puerta de nuestra casa. Hágalo en esta tarde, en este día, hágalo hoy, hoy domingo, hágalo para la gloria del Señor. Hágalo y usted verá cómo Dios va a funcionar poderosamente, porque Dios va a premiar tu fe, no va a premiar el acto, porque va a ser un acto espiritual, va a premiar tu fe, lo que nos va a mover a todos para la gloria del Señor. Por otro lado, amados y amadas, dice que la palabra de Dios dice, para reflexión, lo que es una palabra que Dios se la está diciendo a la iglesia, y diga: yo soy iglesia. Igual que como sucedió allá en Egipto, que la muerte pasó, respetó la familia, respetó a los primogénitos de cada familia. En este momento, usted dice, como dice Mateo 16, 18, las puertas del Hades no prevalecerán contra la puerta de la iglesia. Amén. La puerta del Hades, amado, mire que no, ese es un acto de fe, creyendo. Y hágalo con alabanza. Hágalo con alabanza. Y si usted no entiende esto, si usted le pone reserva, dígaselo al Señor con sinceridad: Señor, yo te alabo porque esto no lo estoy entendiendo. Pero yo te alabo porque si mi apóstol me lo ordena, si la palabra me lo ordena, quiere decir que yo voy a cumplir con esa ordenanza. Por otro lado, esto dice el Señor, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, contra mi familia, contra mi hogar, contra los míos, porque somos propiedad de Cristo. Él pagó el precio, y el precio lo pagó con su sangre bendita. Vamos a terminar con esta parte, que es muy interesante. Si tiene cuaderno y lápiz, tome la anotación de inmediato. Dice: Dios transforma la puerta de la iglesia y de tu casa de maderas a joyas. Ya ves por qué. En primer lugar, yo sé que las puertas de nuestras casas son de madera y a veces uno gasta el dinero comprando una buena puerta, es verdad. Pero esa puerta de madera se va a transformar en una puerta de hierro. Primero dice Nehemías capítulo 2, versos 3 al 18, dice que todas las puertas de Jerusalén eran de madera, de buena madera. Yo creo que todavía hay puertas de esas allá en esa muralla de Jerusalén. Pero, y si la puerta de tu casa va a ser transformada por la fe, transformada de madera en hierro. En hierro aparece en el capítulo Hechos 12, versículo 10, que la puerta de hierro que cerraba la cárcel, donde estaba Pablo, donde estaba Pedro detenido, se abrió por efecto de un ángel. Y esa puerta de hierro se abrió. La puerta de hierro que muchas veces el enemigo pone en las casas para que no entre el plan de Dios, para que no entre la salvación a tu casa y para que no salga la gente de tu casa redimida por la sangre del Cordero.
el enemigo la tenía hecha de hierro, pero por la fe se va a abrir ese hierro para la gloria del Señor. Y después de hierro, esa puerta se va a transformar en bronce, como dice en el Salmo 107, verso 16, la puerta de bronce. El bronce ya va adquiriendo mayor precio. Es la combinación de dos metales poderosos y fuertes, ¿verdad? Pero esa fortaleza del bronce es nada para el poder de Dios. Es nada por el poder de Dios. Y terminará la puerta de joyas, que aparece en Apocalipsis 21:21. Cada puerta, que van a ser 12 puertas en la Jerusalén celestial, donde está el Señor esperándonos. Cada puerta es del tamaño de una perla gigantesca. O sea, imagínate, usted va a pasar con su familia a esa Jerusalén celestial a través de una puerta, y son 12 puertas. Usted va a pasar por una puerta de una gran joya, una gran perla, para la gloria del Señor. Dios le bendiga mucho. Damos gracias a Dios porque frente a esta situación que estamos viviendo, no hay poder más grande que el poder de Dios. No hay milagro más grande que la salvación. No hay provisión más grande que el pan de vida. Y no hay poder más salvífico y más glorioso que el poder del Espíritu Santo. Dios les bendiga mucho y damos gracias a Dios por eso. Muchas gracias.